Descubre los secretos ocultos del hermetismo que transformarán tu conexión espiritual. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Era una noche oscura, el aire estaba impregnado de misterio. Las estrellas brillaban tenues, como si guardaran secretos de tiempos lejanos. Mi mente estaba en caos, llena de preguntas sin respuestas. ¿Por qué me sentía tan perdido? Me senté en mi rincón favorito del parque, la brisa suave acariciaba mi piel. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que el silencio envolviera mi ser. En ese instante, las luces de los edificios de la ciudad parecieron desvanecerse, y todo lo que quedaba era la fragancia de la tierra húmeda y el murmullo lejano de las hojas. Sentí una energía vibrante, como un latido en el aire. Era como si el universo me estuviera hablando, pero aún no podía comprender su mensaje. De repente, una visión insólita me atrapó. Una figura sombría, un anciano con ojos profundos y enigmáticos, apareció en mi mente. Sus labios se movían, pero no escuché palabras. Solo un eco persistente: busca la verdad. Una sombra se deslizó entre los árboles, como una serpiente entre las sombras. Justo cuando me incliné hacia adelante, un brillo en el suelo llamó mi atención, un objeto, circular y brillante. ¿Sería un simple cristal? O tal vez, algo más. Una pregunta se formó en mi mente: ¿sería esto la clave de mi transformación? Mis manos temblaban mientras me acercaba. El aire se volvió denso, un silencio casi palpable llenó el espacio. Miré a mi alrededor. ¿Había otros? Los rostros de desconocidos pasaban cerca de mí, pero estaban atrapados en sus propios mundos. Ellos no veían lo que yo veía. No sentían lo que yo sentía. Eran sombras en un episodio de vida, sin aviso, sin conexión, y entonces, una voz resonó en mi interior, suave pero fuerte. Las respuestas que buscas, las hallarás en el misterio, resonó, y luego se desvaneció como un susurro llevado por el viento. Mis pensamientos giraban, tejían una red de dudas. ¿Estaba listo para desentrañar el hermetismo y descubrir sus secretos ocultos? Una sensación abrumadora de esperanza y miedo se apoderó de mí. Terminé por recordar mi búsqueda de lo inalcanzable, el deseo de conectar con algo más grande. ¿Pero qué era eso? Antes que mis dudas pudieran florecer por completo, el antiguo brillo en el suelo me cautivó nuevamente. Era mi próxima señal, mi puerta a la verdad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Estaría a punto de dar un paso hacia un destino desconocido? La emoción y el miedo se entrelazaron, y la noche se llenó de posibilidades, de cosas aún por descubrir. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desinscribió sin advertencia. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Atraído por el brillo atrayente, me agaché y recogí el objeto. Una especie de medallón, su forma redonda y su superficie pulida reflejaban fugaces destellos de luz, como si contuviera una pequeña estrella en su interior. Al sostenerlo, una corriente de energía fluyó por mis brazos, y al instante, recuerdos y sensaciones olvidadas emergieron de las profundidades de mi mente. Recuerdos de momentos fugaces y de risas de antaño, de lugares que había recorrido cuando la vida parecía estar rebosante de significado. Sin embargo, era un eco distante, un susurro casi opaco de lo que alguna vez había sido mi realidad. La conexión con esas memorias se convirtió en un hilo que unía aquel presente solitario con un pasado vibrante. Mientras giraba el medallón en mis manos, las palabras del anciano resurgieron: busca la verdad. Y entonces, me di cuenta de que este no era un simple objeto, era una clave, un portal hacia una percepción más profunda. Apreté el medallón contra mi pecho, como si deseara infundirle mi propia esencia. Algo en su presencia me decía que debía abrirlo, explorar los secretos que guardaba. Miré a mi alrededor, el parque parecía haberse transformado.
Las sombras danzaban bajo la luz tenue de la luna, y los árboles susurraban historias que nunca había escuchado. Fue entonces que noté una figura al pie de un roble imponente. Una mujer, alta y elegante, con una mirada sabia, como si supiera de mí más de lo que yo mismo sabía. Se sentó en la hierba con calma y una sonrisa en sus labios, sugiriendo que todo estaba bien. «Has encontrado un símbolo del conocimiento», dijo su voz, suave como el murmullo del viento. «Ese medallón representa las fuerzas que rigen tanto tu vida como el universo. Para desentrañar sus secretos, debes abrir tu corazón a la conexión de tu ser con todo lo que te rodea». Un cosquilleo recorrió mi cuerpo. ¿De verdad estaba a punto de ser guiado hacia una nueva comprensión? La mujer extendió su mano, instándome a sentarme junto a ella. «Los ciclos de experiencia son espejos de lo eterno», continuó. «Para que el conocimiento fluya, debes aprender a escuchar el eco de tus propios pasos a través de la historia». Me senté, y en ese momento, las luces de la ciudad volvieron a brillar, abriéndose ante mí como un mapa de posibilidades. La mujer comenzó a hablar de los arquetipos, de las fuerzas universales que habían guiado a los buscadores a lo largo de los siglos. Los misterios del hermetismo no eran solo antiguos textos, eran patrones eternos que se manifestaban en nosotros, reflejando nuestras luchas y deseos. Las palabras de la mujer se entretejieron con visiones de mis propios retos, cada uno un reflejo de lo que el universo me mostraba. Podía sentir una chispa de comprensión comenzar a encenderse en mi interior, expandiéndose y iluminando fragmentos de mi ser que habían permanecido a la sombra. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, una poderosa ráfaga de viento levantó la brisa, arrastrando el eco de su voz. «Recuerda, la búsqueda nunca termina. Todo está interconectado y tu verdad está a la espera de que la encuentres». Con esas palabras, la mujer desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé allí, en medio del parque, el medallón aún en mis manos, el corazón latiendo con la promesa del descubrimiento. La conexión, las verdades inherentes. ¿Sería yo capaz de integrar todo lo que había aprendido? El eco de sus palabras retumbó en mi mente, y en ese instante, una nueva pregunta emergió: ¿qué nuevos caminos se abrirían a medida que comenzara a desentrañar la red de verdades que me rodeaba? La noche se tornó más fría, y una neblina suave emergió del suelo, envolviendo mis pies mientras me sentaba en la hierba. Con el medallón aún aferrado a mi pecho, la luz de la luna pareció intensificarse, iluminando el parque con un resplandor que parecía provenir de otro mundo. Me pregunté si cada destello en el medallón tenía un propósito, un mensaje que esperara ser descifrado, así como la mujer había mencionado que el conocimiento fluía a través de la conexión con nuestro ser. Decidí que el siguiente paso en mi búsqueda era permitir que ese medallón me guiara aún más. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones y despejara mi mente. Visualicé la energía emanando del medallón, fluyendo hacia el centro de mi ser, como un río que lleva su caudal a un océano vasto e inexplorado. De repente, como si un velo se hubiera levantado, una imagen comenzó a formarse detrás de mis párpados. Era un laberinto de caminos entrelazados, cada uno marcado por símbolos antiguos que danzaban en un círculo. Algunos de estos símbolos eran extraños y desconocidos, otros, sin embargo, me resultaban sorprendentemente familiares. En ese momento, comprendí que cada camino representaba una elección y un aprendizaje que había encontrado a lo largo de mi vida. Al abrir los ojos, me doy cuenta de que no estoy solo. Una silenciosa multitud parece haber aparecido en el parque, figuras espectrales que absorben la energía del lugar. Entre ellos, reconozco a amigos y familiares de mi pasado, sus rostros radiantes, como si la luz del medallón les hubiera devuelto algo que habían perdido. Se detienen a observarme, como si también ellos esperaran un momento de revelación. Decido entonces alzar el medallón hacia ellos. ¿Qué quieren de mí?, pregunto, sintiendo que la respuesta podría estar en la mirada de cada uno. De pronto, una voz emergió del grupo. No era un sonido, sino una vibración que resonó en mi pecho. «Recuerda quién eres y por qué estás aquí». La frase me abrazó por dentro, movilizando algo que había estado latente. Comencé a sentir recuerdos y emociones entrelazarse con los rostros que tenía frente a mí. Repentinamente, comprendí que estos eran no solo mis seres queridos, sino también mis propios conflictos y sueños, que se habían disfrazado en sus rostros.
Era un reflejo de todo lo que había sido y de todo lo que podía llegar a ser. A medida que la conexión se profundizaba, comenzaron a emerger visiones de pasajes de textos olvidados, fragmentos de sabiduría antigua que resonaban con las enseñanzas del hermetismo. Comprendí que cada elección que había hecho, cada camino que había tomado, había dejado una huella, un aprendizaje que esperaba a ser reclamado. Los secretos no son solo para ser descubiertos, entendí de repente. Son para ser integrados. Mientras el laberinto de caminos giraba a mi alrededor, una nueva pregunta brotó en mi mente. ¿Cómo puedo integrar estos fragmentos de mí mismo para avanzar hacia la verdad que tanto anhelo? Lo que era solo un medallón ahora se había convertido en un mapa de mi propia existencia. Sostenido entre el presente y el pasado, sabía que el camino que seguiría no sería sencillo, pero el eco de los rostros que me rodeaban parecía confirmar que no estaba solo. Las luces del parque comenzaron a parpadear, a la vez inquietas y expectantes, invitándome a dar el siguiente paso en esta aventura de autodescubrimiento. Mientras el viento soplaba con un murmullo familiar, comprendí que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué verdades aún yacían ocultas en los laberintos de mi ser, esperando ser reveladas? La luz de la luna continuó su danza sobre el parque, prestando su brillo a los símbolos danzantes que se proyectaban en el aire. Atraído por el magnetismo de esa energía, bajé el medallón, permitiéndole tomar protagonismo. Su resplandor adquirió un ritmo pulsante, como si respondiera a una melodía silenciosa que solo yo podía escuchar. Mientras observaba las figuras espectrales, un destello de comprensión avanzó hacia mí. El laberinto antes observado ahora parecía un reflejo del universo. Cada camino entrelazado representaba no solo mis elecciones individuales, sino también las interconexiones cósmicas que todos compartimos. En este momento sublime, pude visualizar cómo, en esencia, nuestras vidas son hilos de una misma tela tejida por experiencias colectivas. A medida que esta conciencia se expandía, empecé a sentir una presión en el corazón, una necesidad de desenredar una emoción en particular que había estado oculta. Una figura se adelantó entre las sombras, su rostro era familiar, pero a la vez etéreo. Era mi abuela, cuya calidez había llenado mi infancia de amor y sabiduría. Sus ojos, cargados de historias, me miraban fijamente con la claridad del conocimiento antiguo. Hay algo que necesitas recordar, dijo su presencia, no con palabras, sino a través de una sensación que reverberó dentro de mí. No todo es lo que parece, y cada enseñanza se encuentra en la esencia del amor. El medallón brilló intensamente, y visiones comenzaron a sobrevenir, recuerdos amontonados de momentos pasados, de palabras no dichas y de reconciliaciones no consumadas. Entonces, entendí que el laberinto no solo era un mapa de mis decisiones, era un espacio donde las emociones a menudo reprimidas se apiñaban, buscando liberación. La figura de mi abuela se desvaneció, pero su mensaje permaneció en el aire, flotando como un eco en medio de la neblina. Sin embargo, antes de poder asimilarlo, una nueva visión emergió, un sendero iluminado con luces de colores vibrantes se extendía frente a mí. Cada luz parecía representar una verdad oculta, cada color resonando con una emoción distinta. ¿Debo aventurarme por este sendero?, me pregunté, sintiendo la atracción hacia esas luces. Sentí la brisa acariciar mi cara, y en ese instante comprendí que la vida no es solo sobre las decisiones conscientes, también es sobre la disposición a explorar lo desconocido, a permitir que las revelaciones fluyan libremente. Sin embargo, mientras me preparaba para avanzar, un revuelo de sombras comenzó a cobrar vida a mi alrededor, dispersándose en donde las luces intentaban brillar. Una sensación de inquietud me embargó. Eran mis miedos, las dudas y los resentimientos que había acumulado a lo largo de los años, queriendo mantenerme anclado en lo familiar. Con el medallón aún iluminando mi pecho, me atreví a dar un paso hacia adelante, sintiendo el impulso de lo sagrado en cada movimiento. Tengo que enfrentar lo que soy, reflexioné, no puedo permitir que el pasado me retenga. Pero, al avanzar hacia el camino iluminado, me di cuenta de que no podía simplemente apurarme. Había un equilibrio que debía encontrar. Mientras las luces titilaban como estrellas en un cielo vacío, me surgió una pregunta abrumadora: ¿cómo puedo liberarme de las sombras que me atan y al mismo tiempo abrazar las verdades que iluminan mi camino? El viento aúlla mientras mis pensamientos flotan, dejando un rastro de posibilidades ante mí. Cada respuesta, cada elección que haga, dará forma a mi viaje. Estaba preparado para confrontar los secretos que aún permanecían ocultos en la penumbra.
aguardando su momento para ser revelados? Adentrándome en el sendero iluminado, la atmósfera cambió. Las sombras comenzaron a desdibujarse, mientras las luces resonaban con un ritmo envolvente, como si una sinfonía cósmica hubiera comenzado a tocar y cada nota buscara elevar mi espíritu. La brisa ahora tenía un sabor dulce y fresco, cargado de promesas y posibilidades. Cada paso que daba me sentía más conectado con las luces que danzaban a mi alrededor. Un verde vibrante brotó de una de ellas, y con él, una sensación de sanación, de revitalización. Recordé viejas heridas, momentos en los que me había sentido traicionado o abandonado. Esta luz parecía ofrecerme la oportunidad de liberar ese dolor, de transformarlo en algo nuevo, una energía que podría guiarme hacia el perdón, tanto hacia mí mismo como hacia aquellos que me habían hecho daño. Al centrar mi atención en la luz verde, una imagen emergió ante mí, un árbol viejo, sus raíces entrelazadas con las historias de mi familia. Comprendí que las raíces de esos resentimientos estaban profundamente arraigadas, pero también me di cuenta de que, al igual que el árbol, yo tenía la capacidad de crecer más allá de ellas. A medida que esa revelación se asentaba, la luz comenzó a brillar con mayor intensidad, como si celebrara mi entendimiento. La siguiente luz que atrajo mi atención era de un azul profundo, rico y sereno. Resplandece con calma, invitándome a explorar lo que había guardado en mi interior. Mi mente se convirtió en un torrente de pensamientos, muchos de los cuales se centraban en la incertidumbre respecto a mi propósito. ¿Quién soy realmente? ¿Qué es lo que realmente deseo manifestar en este mundo? Con cada pregunta, la luz azul vibraba y pulsaba, como si susurrara respuestas que aún no estaba preparado para escuchar. De repente, sentí la necesidad de descansar. Buscando un lugar en el sendero, me senté sobre el césped fresco, sintiendo el latido de la tierra bajo mí. Allí, entre luces y sombras, comencé a meditar, a respirar hondo, permitiendo que cada aliento me llenara de curiosidad. Y así, con un enfoque amoroso hacia mis emociones, la danza de las luces se convirtió en un mosaico de colores, un caleidoscopio de mis propios deseos, miedos y esperanzas. En ese preciso instante, un objeto brillante captó mi atención, un espejo de cristal reluciente que yacía entre las sombras en un pequeño claro. Con cautela, me acerqué y vi mi reflejo, pero esta vez no era solo yo. Era una combinación de todos mis antepasados. Cada rostro que había dejado una huella en mi ser se reflejaba ante mí, y reconociendo esas manifestaciones, sentí una oleada de amor ancestral. Eres más grande que tus circunstancias, resonó una voz profunda que parecía emanar del espejo mismo. Las palabras atravesaron y bañaron mi ser en calidez. Tu luz es una herencia, una conexión perpetua. Es el legado de una sabiduría acumulada a lo largo de generaciones. Mientras absorbía esta verdad, una nueva pregunta surgió: ¿cómo puedo honrar este legado y, a su vez, crear mi propio camino en la luz? Sentí que un nuevo ciclo comenzaba, una disposición en mí para fusionar las enseñanzas del pasado con el potencial del presente. Sin embargo, la sombra detrás de mí parecía alargarse, resistiéndose a esta transformación. Consciente de que el camino se había vuelto aún más intrincado, la expectación llenó el aire. Las luces brillaron más intensamente a medida que me preparaba para enfrentar no solo mis miedos, sino también mis más profundas aspiraciones. ¿Qué secretos ocultos se develarían al cruzar esta nueva frontera? Mientras me sumergía en el remolino de pensamientos y sensaciones que emanaban del espejo, el aire se volvió más denso, como si las respuestas hubieran decidido materializarse en forma de interpretación. La atmósfera vibraba con un eco antiguo, susurros de conocimientos perdidos parecían flotar a mi alrededor, dispuestos a ser escuchados. A medida que mis ojos recorrían la superficie del espejo, noté que ciertos patrones comenzaban a formarse en el cristal. Eran símbolos, quizás letras, que danzaban en una coreografía sutil, como un idioma olvidado pidiendo ser descifrado. Enfocando mi mente en ellos, un oleaje de comprensión me atravesó. Estos eran los secretos del hermetismo, conocimientos transmitidos de forma enigmática por generaciones de buscadores espirituales. Una imagen se presentó a mí, una sala de lectura antigua, donde un grupo diverso de seres se reunía en torno a un fuego crepitante. Eran buscadores de la verdad, cada uno con sus propios anhelos, desde la sanación del alma hasta la búsqueda del equilibrio cósmico. Sentí que cada rostro representaba un aspecto de mí mismo,
arquetipos que debían ser comprendidos. La sombra detrás de mí se movió, como si anhelara perturbar esta revelación. ¿Qué parte de mí estaba tratando de ahogar estas verdades? Con esa pregunta vibrando en mi interior, la luz comenzó a transformarse, tomando tonos plateados que brillaban como estrellas en un cielo oscuro. La serenidad del azul se había intensificado con un matiz metálico, ahora parecía fluir hacia mí un conocimiento profundo sobre la conexión entre mi esencia y el universo que me rodeaba. Comencé a vislumbrar que cada acción y emoción en mi vida estaba intrínsecamente entrelazada con el bienestar de todo lo que existía. Entonces, una voz soporífera emergió de la luz plateada. Para ascender, debes integrar y liberar. La verdad no reside en unas certezas absolutas, sino en la armonía de las dualidades que te habitan. Estas palabras resonaron como campanas ancestrales en mi ser. El concepto de dualidad cobró vida, la luz y la sombra, el amor y el miedo, el conocimiento y la ignorancia. Alertado por esta comprensión, decidí que debía enfrentar la sombra que me seguía, el aspecto de mí que resistía el abrazo de esta sabiduría lumínica. Así que, cerrando los ojos y concentrando cada fibra de mi ser, pronuncié en voz baja: voy a enfrentar lo que me frena. En ese instante, la atmósfera cambió nuevamente. Las luces danzantes se intensificaron, proyectando imágenes en las sombras que se alzaban a mi alrededor. De pronto, vi imágenes de mis decisiones pasadas, caminos no tomados, oportunidades perdidas y momentos de duda. Cada uno llevaba consigo un eco de dolor y miedo, pero también un recordatorio de que habían sido parte de un aprendizaje. La sombra pareció tomar forma, manifestándose como un ser difuminado que encarnaba mis inseguridades más profundas. Era el yo que se aferraba a viejas historias de arrepentimiento, confería a la sombra un rostro conocido, el de un ser querido que había partido, quien había sido una guía en mi vida. Sentí que su presencia estaba allí, instándome a encontrar el valor para integrar incluso aquello que temía. No estás solo en tu viaje, parecía decir. Mira hacia adentro, el amor siempre prevalece. Finalmente, una pregunta resplandeció en mi mente: ¿qué debo aprender de esta conexión y cómo puedo equilibrar estas fuerzas en mi interior para expandir mi luz? La sombra dejó de parecer amenazante, y comenzó a transformarse en parte de mí, un recordatorio de que incluso las luchas pueden ser catalizadores de cambio. A medida que la luz plateada se envolvía en un abrazo cálido, comprendí que el viaje apenas comenzaba. Nuevas preguntas emergían con cada revelación: ¿cuáles son las verdades que aún no he honrado? La expectación de descubrir lo que vendría me llenó de entusiasmo, mientras las luces comenzaban a girar en una danza aún más frenética, como si el universo mismo estuviera celebrando mi decisión de profundizar en la conexión entre lo oculto y lo revelado. La luz plateada giró a mi alrededor como un torbellino, y la sensación de expansión se intensificó. Ahora era consciente de que el espejo no solo era un reflejo de mi ser, sino un portal a un espacio donde las realidades se entrelazaban. En ese vaivén luminoso, comencé a vislumbrar figuras que emergían de la penumbra, vestigios de un pasado que parecía cobrar vida en cada resplandor. Eran imágenes de sabiduría ancestral, guardianes de secretos olvidados que habían dejado su huella en mi alma. Una de estas figuras, una presencia femenina, parecía tejer energía con sus manos. Sostenía un libro de páginas amarillentas, y cada palabra que llamaba a mi atención resonaba con un eco familiar. El conocimiento revela lo que el corazón ya sabe, susurró con una voz melodiosa que me envolvió. De repente, las letras del libro volaron hacia mí, formando patrones en el aire. Con cada símbolo que aparecía, una parte de mí despertaba, anhelando comprender lo que ya habitaba en mi interior. Los símbolos comenzaron a fluir por mi mente: la serpiente enroscada, el círculo infinito, el fractal en expansión. Todos parecían bailar al ritmo de mi respiración. Todo es uno, resonó esa afirmación en mi ser. Poco a poco, recordé momentos de conexión profunda donde no había límites entre yo y el universo, donde cada pensamiento y emoción se sentía como una extensión del todo. La energía se intensificó, como si los secretos del hermetismo reclamaran su lugar en mí, urgentes por ser honrados. No obstante, a pesar de esa revelación, una sensación de ansiedad burbujeaba en mi interior. Mientras la figura femenina sonreía, la sombra oscura que aún me seguía comenzó a proyectar formas distorsionadas, manifestaciones de mis miedos aún intactos.
Era como si la luz de mi descubrimiento hubiese despertado lo que había intentado ocultar. Era momento de una confrontación final. Reuniendo valor, decidí hablarle a la sombra que danzaba en la esquina de mi visión. ¿Por qué persistes en encerrarte en la oscuridad? ¿Qué te impide unirte a la luz que soy? Un silencio abrumador seguido de un temblor respondió a mi pregunta. La sombra, temblando y vacilando, comenzó a hablar. Temo el juicio que lanzo sobre mis decisiones, respondió con una voz que vibraba entre lamentos y anhelos. Soy la parte de ti que ha visto la traición y la pérdida, la que se aferra al miedo como protección. Su revelación me llenó de compasión, y entendí que no era un enemigo a destruir, sino un fragmento a integrar. Al aceptar a la sombra con amor y comprensión, el aire se volvió más ligero. En un acto simbólico, tomé la mano del ser oscuro, uniendo nuestras energías. Ven, juntos podemos sanar nuestras heridas. La luz no puede existir sin la sombra, y cada parte de mí merece ser amada, murmuré. En ese instante, la oscuridad comenzó a desvanecerse, transformándose en una corriente radiante que fluyó a través de mí. La figura femenina observó todo esto con una mirada de aprobación. El equilibrio se encuentra en la aceptación, dijo suavemente. A medida que hablaba, el libro que sostenía se abrió por sí solo, y una luz dorada emana de sus páginas. Este es el conocimiento que compartieron los grandes maestros. La unión de la luz y la sombra revela la verdad más profunda. Por cada paso que des, recuerda que la creación es una danza de opuestos, y ahí, aún en la vorágine de transformaciones, una pregunta sobrevino en mi mente, cargada de un nuevo sentido de propósito. ¿Cuál es el siguiente capítulo en esta danza, y qué nuevas verdades debo descubrir para fusionar mi ser con el flujo universal? La luz dorada se expandió, envolviéndome y preparándome para la siguiente fase de este viaje. La exploración había comenzado, y la promesa de más secretos estaba en el horizonte. Cuando la luz dorada me envolvió, sentí que el tiempo y el espacio se desdibujaban, y una nueva dimensión se abría ante mí. El resplandor se tornó en un suave destello, y las figuras etéreas que antes eran meros vislumbres comenzaron a adquirir más formas y detalles, revelándose como guardianes de un conocimiento más profundo. Me di cuenta de que la presencia femenina había retrocedido, permitiendo que estas otras manifestaciones tomaran el protagonismo, cada una vibrando con una energía única. Una figura masculina, adornada con símbolos de antiguas escrituras, se acercó a mí con una mirada serena. Soy un eco de aquellos que han buscado la verdad a través de los siglos, dijo en un susurro, como si su voz proviniera de los confines lejanos de la existencia. Hoy, has comenzado a integrar las sombras, pero es hora de que explores también las luces que emanan de tu ser. La luz que brilla dentro de ti debe verse, comprenderse y canalizarse. De su ser, una corriente de luz plateada se desató, manifestándose en formas de geometría sagrada. El cubo de Metatrón, el tetraedro, y el Merkaba danzaban en el aire, como si fueran piezas de un rompecabezas cósmico esperando estar juntas. Estos son los patrones del universo, los símbolos que te conectan a la fuente de todo conocimiento, explicó, mientras yo observaba maravillado. Al meditar en ellos, podrás abrir portales a niveles más altos de comprensión. Su mensaje resonaba en mí, evocando un anhelo de profundizar en esas enseñanzas. Una imagen de mí mismo, sentado en meditación rodeado de estas figuras, comenzó a formarse en mi mente. ¿Cómo puedo empezar a conectar con estos patrones?, pregunté, sintiendo el fervor de descubrir más. Permítete sentir la vibración de cada símbolo, conviértelo en una parte de ti, respondió el guardián mientras giraba en un ballet etéreo. Visualiza estas formas en tu interior, permítete estar en comunión con el universo, y los secretos te serán revelados. Pero ten cuidado, este camino se nutre tanto de la luz como de la sombra. No todo lo que brilla es oro, y no toda oscuridad es maldad. Al contemplar su advertencia, sentí como una nueva comprensión tomaba forma. La luz y la sombra eran danzarines en la misma pista, uniendo fuerzas para crear una armonía que trasciende la percepción. El guardián extendió su mano hacia mí, indicándome que creyera en la capacidad de mi espíritu para experimentar y trascender. Mientras me sumergía en esta conexión, la energía vibrante de los símbolos se intensificó, y su luz iluminaría los rincones más silenciosos de mi ser que aún anhelaban ser escuchados. Pero, a medida que la visión se expandía, también comenzaba a vislumbrar un velo de oscuridad que se cernía en el horizonte.
Un recordatorio de que el destino al que me dirigía no estaba exento de obstáculos o incertidumbres, ¿qué es aquello que se oculta tras la luz?, pregunté, sintiendo un leve temblor de inquietud. ¿Cuáles son las lecciones que aún debo aprender para navegar este viaje? El guardián se detuvo, su mirada se tornó intensa, y por un momento el espacio tembló. No teme el viaje, dijo con firmeza, pues cada paso será una revelación. La evolución espiritual que buscas implica enfrentar la resistencia, los bloqueos y las lecciones que tu alma aún no ha integrado. La búsqueda de la verdad es un camino rodeado de espejos, y al final, lo que buscarás fuera está ya dentro de ti. Con estas palabras resonando en mi alma, sentí que mi ser se llenaba de cuestionamientos, de curiosidad incesante. ¿Qué más sombras y luces de mi ser necesitaba reconocer o abrazar en mi travesía? ¿Estaba preparado para enfrentar lo que se escondía detrás de cada símbolo? La esencia misma de mi viaje personal se desplegaba y un nuevo entendimiento comenzaba a formarse. Cada emoción era una señal, cada pregunta era una guía. Y así, en la fragilidad de mis nuevos descubrimientos, me pregunté, ¿acaso el verdadero viaje es la búsqueda de mis propias sombras o la revelación de mi luz, y cómo todo eso se entreteje en el grandioso tejido del universo? A medida que la luz plateada del guardián comenzaba a entrelazarse con mi propia esencia, una imagen vívida apareció en mi mente, un laberinto rodeado de muros vibrantes, cada uno ornamentado con los símbolos que había visto danzar ante mí. Era un laberinto que, lejos de representar confusión, se ofrecía como un camino hacia la revelación. Sentí un impulso irresistible de atravesarlo, de confrontar los ambientes enigmáticos que esperaban en sus extremos. Cada pasillo en el laberinto, explicó el guardián, es una representación de los estados de tu conciencia. Algunos te llevarán a recuerdos atesorados, otros a temores ocultos. Pero recuerda, cada rincón es una faceta de ti mismo y, al explorarlo, estarás desenterrando partes de tu alma que han estado al margen de tu percepción. Respiré profundamente, y en ese instante, una cálida energía me envolvió, empujándome hacia adelante. Cada paso resonaba en el suelo, como si cada pisada reclamara una verdad dormida dentro de mí. Los muros fluctuaban, revelando imágenes y escenas de mi vida. Vi momentos de alegría y risa, pero también sombras de tristeza y dolor. Mientras viajaba por la senda de mi pasado, comprendí que cada emoción desencadenada era una pista, un recordatorio de las cargas que aún llevaba. De repente, me encontré en un espacio donde el muro se disolvía y revelaba un jardín luminoso. Las flores irradiaban colores imposibles y sus fragancias eran un susurro a mi interior, instándome a dejar que la belleza de esos momentos floreciera en mi corazón. Este lugar representa lo que has aprendido a amar, informó el guardián, quien apareció a mi lado. La belleza no es solo la ausencia de dolor, sino la integración de todos esos momentos en un tapiz de experiencias. Con cada inhalación, me sentía más conectado con la esencia de mis emociones, y comencé a entender que el laberinto no era únicamente un camino hacia la luz, sino también un espacio donde las sombras podían curarse. Fue entonces cuando un ruido tronador interrumpió la paz del jardín. Una figura oscura emergió del horizonte, con un aire de desafío. Su presencia me causó inquietud, era como un eco de inseguridades y miedos que había enfrentado en mi vida. ¿Quién eres tú?, pregunté con determinación, sintiendo la necesidad de confrontar lo que aquella figura representaba. Soy la manifestación de tus dudas, de aquello que temes y que no quieres ver, respondió con una voz resonante que, a pesar de su tono amenazante, contenía un matiz de tristeza. He estado contigo, ocultándome en las sombras. Pero tu viaje es el momento para que te enfrentes a mí. Sin embargo, estás listo para hacer las paces con lo que temes. Enfrentando esta nueva realidad, sentí un tira y afloja dentro de mí. Pero, ¿cómo puedo reconciliarme contigo?, pregunté, sintiendo que el miedo y la valentía batallaban en mi interior. Primero, reconoce que forman parte de ti. La luz y la oscuridad no son opuestos, sino complementos que dan forma a tu ser. Solo al permitir que ambas existan, podrás liberarte del ciclo del rechazo, dijo la figura oscura, sus ojos profundos reflejando un anhelo de liberación. Mientras consideraba su respuesta, un torrente de emociones me invadió. Podía sentir que aquellos miedos habían estado reteniéndome, limitando mi crecimiento espiritual. Sin embargo, una nueva luz comenzó a brillar en mí,
era la luz de la aceptación. Enfrentar tus sombras no significa aniquilarlas, sino abrazarlas con amor. Solo así podrás transitar el camino que tienes por delante, murmuró el guardián, mientras la escena del jardín se expandía, convirtiéndose en un horizonte lleno de posibilidades. Con el corazón latiendo en un ritmo acelerado, comprendí que mi viaje espiritual apenas comenzaba. Las lecciones estaban por doquier, susurrando a través de cada confrontación, cada emoción y cada símbolo. ¿Cuáles serían las verdades que aún permanecían escondidas en los laberintos de mi ser? ¿Qué otras partes de mí mismo necesitaban ser abrazadas para permitir que la luz emergiera con todo su esplendor? La danza entre la luz y la oscuridad me instaba a seguir explorando, mientras me adentraba en el misterio de mi propia existencia. Me encontraba al borde de un abismo de revelaciones. Había recorrido un camino lleno de oscuridad y luz, enfrentado mis sombras y abrazado mi esencia luminosa. Sin embargo, la verdad que prometía liberarme permanecía oculta tras un velo sutil, un misterio esperando ser desvelado. Me sentía como un viajero que por fin había llegado a la encrucijada que, aunque familiar, todavía enigmática, me invitaba a profundizar más en mi ser. A medida que las figuras danzantes de luz y sombra me rodeaban, sentí una presión creciente en mi pecho. La voz de esa parte oscura que antes temía se transformó en un susurro sabio, suave y melódico. Al final, todo lo que buscas está en la unión de lo que temes y lo que amas. Es la dualidad lo que enriquece la experiencia de ser. En ese instante, comprendí que el viaje hacia el autoconocimiento y el entendimiento espiritual no consistía en eliminar lo oscuro, sino en integrarlo. Mientras reflexionaba, una luz dorada se hizo presente, proyectándose desde el corazón del laberinto que había explorado. Era como un faro, vibrante y cálido, atrayéndome hacia su núcleo. Sin dudar, avancé hacia ella, los recuerdos de mis elecciones pasadas zumbando a mi alrededor como ecos vivientes. Cada paso dejaba un rastro de una verdad que había sido ocultada en los laberintos de mi memoria. Finalmente, llegué a la fuente de esa luz. Allí, la profundidad y la claridad se entrelazaban en una danza perfecta. En su centro, vi un espejo antiguo, pero lo que reflejaba no era simplemente mi rostro. Era un tapiz de todas mis vidas, de mis experiencias acumuladas a lo largo del tiempo, de mis ancestros, de aquellos que habían caminado antes que yo, y cada uno de ellos poseía una chispa de sabiduría. Tomando aire, permití que esa luz me envolviera, y la revelación se hizo clara. La búsqueda espiritual no era solo la búsqueda de respuestas, sino la creación de significado. La respuesta estaba en comprender que el amor, en todas sus formas, era la magia que transformaba mi existencia. No solo el amor hacia los demás, sino el amor hacia mí mismo, el amor por mis errores y aciertos, la aceptación de mi humanidad. Con esta comprensión, la figura de mi abuela surgió una vez más. El amor es la clave que abre todas las puertas, dijo, mientras la luz comenzaba a fusionarse con todas las sombras que había encontrado. Al amar todas las partes de ti mismo, sanas, te transformas y finalmente despiertas a tu verdadero ser. Las palabras resonaron en mí con una claridad desgarradora. De repente, comprendí que cada emoción reprimida, cada duda y cada miedo eran parte de un todo, tramas en la narrativa de mi vida que merecían ser honradas. Sostenía el medallón en mis manos con un nuevo entendimiento. Era el símbolo de mi viaje, un recordatorio del hilo que tejía cada uno de mis momentos. Reactivo con energía renovada, entendí que cada paso que había tomado, cada elección que había hecho, habían sido necesarios para llegar a este instante de revelación. La oscuridad y la luz coexistían en un delicado equilibrio, y en esa unidad hallé la paz. El amor, esa fuerza universal, era lo que había estado buscando, lo que había anhelado profundamente. Con el laberinto de luces a mis espaldas, me giré una vez más hacia la luz dorada, el reflejo de mi ser. Estoy listo para integrar cada parte de mí, dije en voz alta, sintiendo como el eco de mi declaración resonaba en todas partes. Nunca había sentido una conexión tan profunda y completa. El amor circundaba cada faceta de mis emociones y pensamientos. Al dar ese paso hacia la verdad, un nuevo ciclo comenzó. Sabía que el viaje nunca terminaría, que siempre habría más verdades por descubrir, más sombras que iluminar. Sin embargo, entendía con claridad que había encontrado mi esencia, mi hogar. Y así, dejé escapar una risa interior,
perceptible solo para mí, una mezcla de alivio y euforia ante la magnificencia de lo que acababa de comprender. La vida es un viaje constante de transformación, donde incluso los secretos más oscuros pueden ser catalizadores de luz. El amor es la brújula que guía mi camino, y al cerrar los ojos, susurré en el viento, hoy celebro mi viaje, porque al abrazar lo oculto, descubro lo divino que reside en mí.